Hola amigos, hola amigas, bienvenidos una semana más a nuestra cita en estos días extraños. Sería un imbécil y un ingrato si no agradeciese todos los días los dones que, vaya usted a saber con qué criterio, la vida ha tenido a bien otorgarme. Me siento, especialmente de un año a esta parte, una persona muy, pero que muy afortunada. La vida ha querido poner en mi camino un montón de cosas buenas. Una de las mejores sois vosotros, y no os lo digo en absoluto por agradar o por haceros la pelota, os lo digo de corazón. Pero si tuviera que destacar uno de esos dones, si solamente se me dejase agradecer uno, el que agradecería con más fuerza sería la magia. Y no estoy hablando de la magia de Harry Potter o de las cábalas y rituales que algunos ocultistas llevan a cabo, vaya usted a saber con qué propósitos. No, hay una magia más cotidiana, más tangible, más real, que nunca debemos dejar de agradecer. Para mí, una de las películas más bonitas de la historia es Amélie, o El fabuloso destino de Amélie Poulain, que es como se llamaba en francés. Es difícil no sentirse conmovido o inspirado, o ambas cosas a la vez, al contemplar la historia de esa jovencita que un buen día decide llevar la magia a la vida de aquellos a los que conoce. La magia de verdad, la magia capaz de hacer que un gnomo de jardín se convierta en un intrépido viajero y mande postales y fotografías desde los más exóticos rincones del planeta. Si no la habéis visto, vedla porque es la mejor guía, el mejor ejemplo del tipo de magia al que me refiero. Y yo la vi en su día y me sentí profundamente desdichado. Yo no había conocido ese tipo de magia. Aquello para mí era tan fantástico, o mejor dicho, tan fantasioso como el mismísimo Harry Potter. Pero un buen día aquello cambió. Un buen día empezaron a aparecer personas mágicas en mi vida, de esas que sin previo aviso, sin haberlo solicitado, por las buenas, te prestaban un poquito de su luz, un poquito de su magia, y conseguían que durante un rato volvieses a ser el niño que esperaba a los Reyes Magos, a Papá Noel o al ratoncito Pérez, que conseguían que el mundo, que es bonito, que es inmenso, que es maravilloso, fuera durante un rato algo más. Y desde entonces ha habido destellos de magia increíbles, maravillosos, de esos que no se olvidan en la vida. Recuerdo aquel día en la zona de Chernóbil, a punto de volverme a España, completamente saturado de fealdad, de tristeza, de miseria, tan saturado que había olvidado el día que era. Unos niños en un colegio de la zona me cantaron el cumpleaños feliz en español. Nunca supe cómo se enteraron, pero en ese momento, ¡pah!, vuelves a ser un niño la mañana de Reyes, o disfrutando en un parque de atracciones. Y de tarde en tarde, una de esas cosas maravillosas, la última semana ha sido especialmente rica en ellas. He pasado el fin de semana con unos amigos y he conocido amigos nuevos, y todos ellos no sé por qué han conspirado para ofrecerme alguno de esos momentos mágicos. Y lo mejor y lo peor de eso es que estamos hablando de algo que no se puede comprar, no se puede conseguir, no se puede pedir y mucho menos exigir. Pero si miras con atención, te las encuentras
en muchos sitios, muchos más de los que puedes esperarte, en los lugares más insospechados, proviniendo de personas que ni siquiera te conocen y a las que probablemente no vuelvas a ver jamás. Y teniendo la suerte de tener un trabajo con un poquito de proyección pública, a veces a mí me pasa que esas pizcas de magia proceden de personas que ni siquiera he visto ni veré jamás. Y un buen día te animas y decides ser tú, el que regala una pequeña porción de su luz, si tampoco es ningún sacrificio. Y viene el descubrimiento, porque esa magia, si bueno es recibirla, y es muy bueno, la sensación de compartirla es una de las mejores cosas de la vida. Probablemente tú ya lo sepas, pero si no es así, prueba, que te aseguro que engancha. Porque la magia, esa magia, existe y es lo mejor de la vida. Comenzamos. This ain't no place for no hero. This ain't no place for no better man. This ain't no place for no hero. Vivimos en una época convulsa. El exceso de información genera desinformación y a veces las noticias más jugosas y significativas se quedan fuera de los grandes medios. Temas demasiado controvertidos, demasiado extraños, demasiado desestabilizadores. Temas que podrían cambiar la manera de contemplar el mundo. Días extraños con Santiago Camacho. ¿Te suena un barco llamado Marie Celeste? No. Era un bergantín de 2 mástiles que zarpó de Charleston, Carolina del Sur, en la Guerra Civil. Iba rumbo a Londres con un cargamento de algodón en su bodega. Gracias. Total, 2 meses después de zarpar lo vio un grupo de pescadores en la costa de Trípoli. Avanzaba a 12 nudos por hora, con una fuerte brisa. Había algo que no era del todo normal, así que subieron a bordo. ¿Sabéis qué encontraron? Nada. Ni pasajeros, ni tripulación, ni capitán. Ninguna señal de socorro. 59 días después de la última anotación en el cuaderno de bitácora, aquel barco había viajado 4.500 millas por mar abierto, pasando por el peñón de Gibraltar, cruzando el mar Mediterráneo y a toda vela. Sin nadie al timón. ¿Qué os parece? Un barco fantasma. En la película El barco fantasma, el capitán Murphy nos contaba la historia posiblemente del barco fantasma más famoso de todos los tiempos, el Marie Celeste. La gente del mar, marinos, pescadores, cuentan historias de barcos fantasmas, historias de misterio, historias de terror. Historias que se han transmitido oralmente a lo largo de los siglos. La visión de estos barcos siempre ha sido considerada un mal presagio. Muchas de estas historias no son más que leyendas y aún así son fascinantes. Otras tienen mucho de realidad y todas ellas nos dejan una sensación extraña, incluso a nosotros, a los de secano, a nosotros que ignoramos la gran verdad que saben los marinos, que saben los pescadores, que sabe la gente de la mar. Y esa verdad es que por muy grandes, por muy modernos que sean nuestros barcos, el océano sigue siendo un mundo misterioso, en el que cualquier cosa es posible y en el que nosotros apenas somos unos meros invitados. ¿Qué pareja no ha fantaseado con ser casada por el capitán de un barco? Nada más romántico. ¿Y cuántas
no aprovechan un crucero para pasar su luna de miel. Y si da la casualidad de que eres el capitán del barco, esta travesía puede ser inolvidable. Como lo fue una travesía, la de el Lady Lovibond, que comenzó el 13 de febrero de 1748. El Lady Lovibond era una preciosa goleta de 3 palos y su capitán, el capitán Simon, se acababa de casar y había partido con novia e invitados desde Londres con rumbo a Oporto. Todos se divertían, todo eran parabienes para los recién casados, pero a bordo había alguien que ni tenía ningún ánimo de divertirse ni le deseaba nada bueno a la pareja. Era el primer oficial, John Rivers, que había sido pretendiente de la novia y había sido rechazado por esta. El barco tenía que atravesar un peligroso paraje de la costa británica llamado Goodwin Sands, pero no había problema, el tiempo era bueno y la tripulación conocía la zona, por lo que se cree que debió de ser Rivers el que hizo embarrancar a propósito el barco, con un resultado dramático. De las 50 personas a bordo no quedó ni un superviviente. Pero 50 años después, el 13 de febrero de 1798, otro velero, el Edenbridge, estuvo a punto de colisionar con una goleta de 3 palos, en cuya cubierta parecía que se estaba llevando a cabo algún tipo de celebración. Un barco que desapareció de forma tan misteriosa y repentina como había aparecido. Y 50 años después, en 1948, la tripulación de otro barco pudo contemplar cómo una goleta de 3 palos, de la que salía música y risas de celebración, encallaba y se hundía en la misma zona. Incluso arriaron los botes para ver si podían recoger a algún superviviente, pero no había nadie. Y lo mismo sucedió en 1898 y en 1948. En 1998, la expectación era tal que varios barcos, con turistas, con periodistas y con curiosos, esperaron pacientemente la llegada del barco fantasma durante la noche de la víspera de San Valentín, pero en esta ocasión el Lady Lovibond no acudió a la cita. A veces la gente desaparece, sin más. El Joyita era un buque mercante del que desaparecieron sus 25 tripulantes y pasajeros en 1955 en el Pacífico Sur. Y desde entonces nadie ha vuelto a saber nada del destino o del paradero de estas personas. Iba a ser un viaje corto de apenas 400 y pocos kilómetros, desde Samoa hasta las islas Tokelau. La carga consistía en suministros médicos, madera, 80 bidones vacíos y alimentos. Además, transportaban 9 pasajeros, entre ellos un funcionario del gobierno, un médico, un comerciante de copra y 2 niños. En total, el trayecto no debería de tomar como mucho 2 días, por lo que al tercer día se dio la alarma y se lanzó una misión de búsqueda y rescate. La Fuerza Aérea de Nueva Zelanda cubrió un total de 260.000 kilómetros cuadrados de océano intentando encontrar el barco, pero fue inútil. No había rastro del Joyita ni de ninguno de sus pasajeros o de su tripulación. No fue hasta 5 semanas después, el 10 de noviembre, que fue avistado por otro barco a más de 1.000 kilómetros al oeste de su ruta programada. No había rastro de los pasajeros ni de la tripulación y también faltaban 4 toneladas de carga. La radio estaba sintonizada en el canal de emergencia
y los relojes de a bordo estaban detenidos todos a las 10:25. Faltaban el cuaderno de bitácora, el sextante, el cronómetro y otros equipos de navegación, así como las armas de fuego que había en el barco. El maletín del doctor también fue encontrado con un bisturí, un estetoscopio y 4 vendas manchadas de sangre. Los periódicos de Nueva Zelanda hicieron múltiples especulaciones sobre qué podía haber sucedido, y una de las más populares era que las personas a bordo del Joyita habían sido masacradas por pescadores japoneses porque accidentalmente habían visto algo que no deberían ver. Hace unos años hubo bastante expectación con una noticia que luego se quedó en nada o en casi nada. Era el Lyubov Orlova, un barco fantasma, un crucero que había pasado 5 años abandonado en el Atlántico Norte con una tripulación, por decirlo de alguna manera, de ratas caníbales infectadas con las más terribles enfermedades. Al final no había ni ratas caníbales, ni parece ser ni siquiera barco. Pero la historia no era descabellada, cosas así han pasado. El mejor ejemplo es el del SS Baichimo, el barco fantasma que más tiempo ha permanecido a flote, al menos que se tenga constancia. El Baichimo era un barco fletado ni más ni menos que en 1914 que quedó atrapado en el hielo a tan solo media milla del puerto de Barrow, en Alaska. La tripulación fue evacuada y cuando quisieron ir a recuperar el barco después de una fuerte tormenta, se encontraron con que el barco ya no estaba. 70 metros de barco habían desaparecido y, bueno, pensaron lo más lógico, que se había hundido. Sin embargo, unos días después, un cazador de focas declaró haberlo visto a más de 70 kilómetros de su posición original. Y así comenzó la segunda vida de este barco, una vida realmente longeva, porque durante décadas fue avistado, fotografiado, visitado y hasta sirvió de refugio improvisado para un grupo de esquimales durante 10 días que necesitaban protegerse de una tormenta. Tengo ahora mismo delante de mí la última fotografía tomada al Baichimo en 1969, 38 años después de su desaparición. Y lo cierto es que el barco tiene un aspecto magnífico. Y después de esa fecha ha habido otros avistamientos. De hecho, el gobierno de Alaska tiene cierto interés en localizarlo y determinar si sigue a flote, si se ha hundido o si está congelado dentro de un témpano de hielo. La historia del Mari Celeste es tan impactante, tan conocida, tan atractiva, que a veces ha servido para hacer sombra a otros casos igualmente inexplicables. Uno de ellos es el de el Carroll A. Deering, mucho más reciente, en el siglo XX, y que es uno de los enigmas más grandes sobre barcos fantasmas. Corría el año 1920 y esta goleta de 5 mástiles iniciaba lo que iba a ser un viaje rutinario de Norfolk, en Inglaterra, hasta Río de Janeiro. Pan comido para sus 11 experimentados tripulantes. El cuaderno de bitácora hace referencia a un tiempo magnífico, a una mar en calma y a una travesía relajada en la que los miembros de la tripulación bromeaban entre sí. Así discurrieron las cosas hasta que el barco entró en las aguas del Triángulo de las Bermudas. Los navegantes y más
los de aquella época siempre han sentido cierta punzada de inquietud al atravesar aquellas aguas por su abultado expediente de naufragios, desastres, desapariciones y misterios. Aún así, la goleta atravesó limpiamente el Triángulo de las Bermudas. Bueno, la goleta sí, sus tripulantes no. De sus tripulantes no quedó ni el menor rastro. El barco apareció varado el 31 de enero de 1921 en la costa de Carolina del Norte. El cuaderno de bitácora no mostraba ningún hecho inusual, ni un abordaje, ni el avistamiento de otro barco, ni una mala relación entre los miembros de la tripulación. Había comida en los platos y la comida no parecía que llevase semanas allí, tal vez como mucho un par de días. Y luego a los investigadores les llamó mucho la atención el olor. El barco estaba impregnado de un olor rancio, desagradable, sin un origen concreto, pero que lo impregnaba todo. El caso fue cerrado en 1922 sin que se encontrase explicación alguna a la desaparición de los tripulantes. Y qué no decir del holandés errante, uno de los pilares de la tradición marítima, el legendario barco fantasma condenado a navegar por los océanos para siempre sin poder tocar puerto. Ha aparecido en novelas, cuadros famosos, películas, series de televisión y hasta es el protagonista de una ópera de Wagner, la ópera cuya obertura estamos escuchando de fondo. Las historias de los avistamientos del holandés errante se vienen contando desde hace más de 2 siglos. Una goleta que aparece luchando contra la tormenta, especialmente en el Cabo de Buena Esperanza, y que desaparece tan repentina y misteriosamente como ha aparecido. Un verdadero presagio de muerte y destrucción para aquellos barcos que lo han avistado. Hay informes de estos avistamientos incluso en buques de la Marina Real Británica, informes oficiales firmados por el capitán, como el caso del HMS Vacante en 1881. Un avistamiento del que fue testigo incluso el príncipe Jorge V, que servía como guardia marina en el barco. Incluso un submarino alemán de la Segunda Guerra Mundial mandó al almirantazgo el informe de uno de estos avistamientos. Son muchas las leyendas que se cuentan sobre el origen del barco y su capitán, y casi todas ellas coinciden en un nombre, el capitán Van der Decken, de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales, quien en un arrebato de ira y soberbia en mitad de una tormenta retó al mismísimo Dios y éste le condenó a vagar eternamente por los mares. Son muchos los que todavía hoy creen en el barco fantasma, y a la luz de que hay avistamientos que figuran en informes oficiales, ha habido también quien ha intentado buscar una explicación lógica, y la más aclamada para estos avistamientos es lo que se denomina un espejismo superior, o el efecto Fata Morgana. Un efecto óptico completamente natural, parecido a los espejismos del desierto, y que hace que objetos muy distantes puedan verse como cercanos. El SS Valencia era un barco de pasajeros botado en 1882 que cubría la ruta entre Venezuela y Nueva York. 1.500 toneladas, 77 metros de eslora. En 1898 fue destinado a servir como buque de pasajeros costero en la costa oeste de los Estados Unidos. Su ruta llegaba hasta Alaska, y eso era parte del problema, porque era un barco diseñado para
navegar y para ser utilizado como barco de pasajeros en aguas más cálidas. Era muy abierto y su diseño lo hacía complicado de manejar durante los meses de invierno. Y al final, en la medianoche del 20 de enero de 1906, ocurrió lo que parecía inevitable. El Valencia chocó contra unos arrecifes en la bahía de Pachena. La colisión provocó una tremenda vía de agua, así que el capitán ordenó embarrancar la nave para impedir que se hundiera, pero la maniobra salió mal y el barco quedó atrapado entre las rocas de la bahía, con el problema añadido de que las altas olas, además de golpear salvajemente el navío, impedían cualquier intento de rescate de pasaje y tripulación. Se intentó arriar los 7 botes salvavidas, pero todos ellos, menos uno, fueron arrastrados por las olas y sus ocupantes murieron ahogados. Los 3 barcos que acudieron al rescate del Valencia no pudieron ni siquiera acercarse. Al final, todo se saldó con 120 vidas humanas perdidas. Y desde entonces se dice que numerosos testigos han visto al SS Valencia. De hecho, el primer avistamiento fue por parte de uno de los buques que acudió a rescatarlo y que llevaba a 30 de los supervivientes a bordo, el Ciudad de Topeka. Se cruzó con otro barco y cuando detuvo su marcha para informar de la tragedia, los horrorizados tripulantes descubrieron que el barco con el que se estaban cruzando no era otro que el mismo que habían visto hundirse unas horas antes. Desde entonces ha habido múltiples testimonios de navegantes cerca de Vancouver que afirman haber visto un barco atrapado entre las rocas y con gente desesperada intentando trepar por sus mástiles para salvarse de una muerte cierta. En Chile, todo el mundo conoce la historia del Caleuche o del buque del arte o del barco de los brujos, la nave fantasma que surca los mares del sur de ese país. Hay de los que escuchen la música hipnotizadora que seduce como un canto de sirena y hace que los incautos suban al buque de donde no podrán salir jamás y donde se quedarán con una sola pierna porque la otra la llevarán siempre doblada sobre la espalda. A veces los infortunados marineros reciben permiso para ir a tierra a visitar a aquellos que les lloran y muchas veces esas visitas se frustran cuando encuentran a sus presuntamente inconsolables viudas en brazos de otros hombres. A veces también hacen tratos con comerciantes de la costa a los que facilitan tesoros del fondo de los mares a cambio de viandas y bebida para su eterno festejo. Otras veces la visita no es tan amistosa y acuden a castigar a quien ha cometido delitos en el mar, como le pasó a un tal José Uala que usó explosivos para pescar y debió darle todo lo que tenía a los navegantes del Caleuche si no quería acompañarlos en su eterna singladura. La leyenda procede del archipiélago de Chiloé y muchos antropólogos la achacan a la llegada, al recuerdo infausto de un barco esclavista que arribó al archipiélago y atrajo a los indígenas con música y fiestas, con regalos y comida. Pero una vez subieron a bordo, los incautos aborígenes descubrieron que habían sido engañados, que en realidad era un barco
esclavista. Y los que quedaron en tierra crearon la leyenda para avisar a sus congéneres de los peligros de subir alegremente a un barco desconocido. Posiblemente uno de los mensajes más terribles, más inquietantes, más misteriosos que se han recibido en toda la historia de la navegación marítima haya sido uno que se recibió en junio de 1947 por parte de los barcos que en ese momento atravesaban el estrecho de Malaca. Era un mensaje en Morse que decía: SOS de Ourang Medan. Flotamos. Todos los oficiales, incluido el capitán, muertos en el camarote y en el puente. Probablemente toda la tripulación muerta. Luego un montón de puntos y rayas inconexos y finalmente un último mensaje. Yo muero. Y eso fue precisamente lo que se encontraron unas horas después los marineros del Silver Star, un barco que acudió al rescate. Toda la tripulación, incluso el perro del barco, todos ellos estaban muertos, con una horrible mueca en su rostro, pero no había ningún signo de violencia. Cuando los marineros del Silver Star se disponían a preparar las maniobras para el remolque, se desató un incendio en la bodega número 4 y comenzaron a producirse algunas explosiones. Había que abandonar el barco y bien que hicieron, porque unos minutos después una enorme explosión casi parte por la mitad el buque y acabó hundiéndolo, llevándose para siempre al fondo de los mares su macabro secreto. Pero ahí no acababa el misterio, porque resultó que el barco no existía. No había seguro, no había armador, no había registros de ningún tipo. Tanto es así que hubo quien puso en duda incluso toda la historia, diciendo que los marinos del Silver Star se lo habían inventado. Sin embargo, existe otra posibilidad, sobre todo por la época y el lugar en el que nos encontramos, y es que el barco fuera un barco de contrabandistas, un barco que llevase algún tipo de material ilegal, y en vista de cómo acabaron sus tripulantes, lo más probable es que ese material ilegal fueran armas químicas, armas prohibidas para el ejército japonés, armas tan potentes, tan letales, que una pequeña fuga en uno de los depósitos provocó primero la muerte de toda la tripulación y más tarde la explosión del barco por la acumulación de gases en la bodega. Y en la actualidad también hay barcos fantasma, más terribles incluso que cualquiera que los que hemos mencionado hasta ahora. En Japón hay un macabro registro. Hay un registro de cientos, no estoy exagerando, cientos de barcos que han arribado a sus costas. Barcos más o menos grandes, más o menos pequeños, pero todos con una característica común: ir tripulados por cadáveres. Más de 200 embarcaciones. Embarcaciones de cierto porte, de unos 10 metros de eslora, y cuerpos en avanzado estado de descomposición, cuerpos mutilados, cuerpos decapitados, cabezas sin cuerpo. Por las características de los barcos y de los cuerpos, se cree que proceden de Corea del Norte, pero eso no explica nada. Si fueran desertores, no tendrían por qué adentrarse en el mar del Japón. Lo más sencillo sería ir a Corea del Sur, que está al lado. Y los ataques de piratas, bueno, parecen descartados. Estamos hablando de embarcaciones muy pobres, tripuladas por gente muy pobre. No hay nada que robar. Un gran misterio que se produce en una zona que vendría a ser
el equivalente asiático del Triángulo de las Bermudas. Así que sí, en pleno siglo XXI sigue habiendo barcos fantasmas. A lo mejor no es algo ni mucho menos tan romántico como la historia del holandés errante, cuando los cadáveres son de verdad, cuando son de carne y hueso, la cosa pierde mucho romanticismo, pero sí que sirve para hacernos comprender que el mar es muy grande, y esa inmensidad, a pesar de los GPS y de los satélites y de todo lo que queramos, esa inmensidad da todavía para albergar muchos misterios. Henry tiene una cena en 10 minutos, pero quería que oyeras esto. Le he enseñado la lista y puede ayudarnos. Genial. ¿Con qué? Con todo. Puede asumir todo el pedido. Sabe que son 100 millones de cartuchos, ¿verdad? Henry tiene contactos en Albania. Ese país es un arsenal gigante. Cuéntale lo mejor. Van a entrar en la OTAN, así que tienen que deshacerse de las armas de la era soviética. Puedo conseguir casi todo a precio de saldo. Ahora cuéntale lo mejor. Tenéis delante al agente exclusivo para la movida. ¿Cómo es que no licita usted mismo? Estoy en una lista de vigilancia. ¿Para terroristas? Ya. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cuánto por cada cartucho? 10 centavos. ¿Estás en una lista de terroristas? Joder, ¿trabajas para Seguridad Nacional? Relájate. Será mejor que lo habléis entre vosotros. Lo haremos, pero estamos muy interesados. Bien, mi vuelo sale mañana a las 10. No puedo pasar más de 48 horas en este antro. Es verdad, Las Vegas es para un par de días. Me refería a Estados Unidos. Es el pan nuestro de cada día en cualquier informativo. Guerras, terrorismo, violencia de los cárteles, pero pocas veces nos preguntamos quién es el que alimenta ese fuego, porque para mantener ese ritmo de matanza constante en todos los rincones del mundo, hacen falta muchas armas, hacen falta muchas municiones. Y cuando es necesario, ahí están ellos, los traficantes de armas. Ha habido muchos y muy notables, pero hoy vamos a hablar de uno muy concreto, de la vida y, por qué no decirlo, de los milagros, porque algunas de las cosas que se cuentan sobre él son asombrosas. La vida y milagros de Monser Alcázar. Sobre él, David López Canales ha escrito un libro maravilloso, un libro de investigación titulado El traficante, y David ha tenido la amabilidad de recibirnos en su casa para hablar de este libro y de este personaje. David, bienvenido a Días Extraños. Muchas gracias, Santi. David, ¿quién era Monser Alcázar? ¿O quién es? Porque todavía vive Monser Alcázar. Danos una semblanza así en plan Wikipedia. Pues Monser Alcázar es un ciudadano sirio de un pueblo que se llama Yabrut, que tiene ahora mismo 75 años, está en una cárcel de máxima seguridad en Estados Unidos, condenado por terrorismo desde hace 11 años. Y fue, como decías, uno de los grandes traficantes de armas de la segunda mitad del siglo XX. Un hombre que vendió armas por todo el mundo, en todo tipo de conflictos, desde la guerra de Irán-Irak, las guerras africanas, las guerras de la antigua Yugoslavia, pero que también vendió armas legalmente para muchos gobiernos, entre ellos el español. Y luego una cosa muy interesante es que era un hombre que vivía en Marbella desde finales de los 70 y que era uno de esos personajes misteriosos, turbios y oscuros de esa Marbella que conocemos, de la Marbella de la Jet, de las gumilas y los chaneles, que escondía mucho más que lo que nos mostraban las revistas del corazón. La Marbella de la edad de oro de la ciudad, bueno, o de la edad chapada en oro, porque bajo el oropel había mucho asunto turbio. Una de las cosas más destacables de tu libro es que, aparte de la investigación, aparte de las entrevistas, aparte del trabajo de documentación, aparte de eso, has contado con el testimonio del propio implicado, del propio Alcázar. ¿Cómo llegas hasta este personaje? Pues mira, yo llegué a él a través, para mí Monser Alcázar es como un spin-off, ¿no? Como la serie Aida que salió de otra serie, pues para mí Monser Alcázar ha sido así. Yo llego a Alcázar
a través de la historia de Laureano Ubiña, del famoso narco gallego, que cuando salió de la cárcel hace unos años me dio la única entrevista que dio en aquel momento. Me llamó cuando salió de la cárcel y me dijo: David, si me quieres entrevistar, vente a Galicia a verme. Es la única entrevista que yo voy a hacer. Y por supuesto subí a Galicia a verle, pasé allí varios días con él y estuvimos hablando mucho, le estuve haciendo muchas preguntas y entre ellas hablamos de este personaje de Monser Alcásar, al que Ubiña había conocido en la cárcel en Alcalá Meco en los años 90 y que se habían hecho amigos, pues habían colaborado en algunas cosas y que es el que le llegó a entregar a la policía. Cuando Ubiña se fuga en el año 2000, que se va a Suiza por carretera y luego acaba en Grecia, es a través de Alcásar como la policía llega a Ubiña para detenerle. Entonces, después de entrevistar, de aquella entrevista a Ubiña, yo me puse a indagar en Alcásar y dije: este personaje es maravilloso. O sea, un traficante de armas mastodóntico, un supuesto narcotraficante también de drogas durante décadas, nunca ha confirmado eso, que se hace amigo de este y que le acaba entregando. Y entonces vi que estaba recluido en otra cárcel, estaba en aquel momento ya en Estados Unidos y me puse en contacto con él y desde entonces he mantenido una correspondencia con él durante más de 5 años, que es de la que sale este libro, que no solo, este libro es decir, no es ni una biografía ni solo sus respuestas, porque evidentemente tampoco que sea de fiar todo lo que dice, sino es lo que permite un poco construir una investigación que va más allá para buscar luego otras fuentes y contar bien su historia. Una película que a mí siempre me ha fascinado es El Señor de la Guerra, protagonizada por Nicolas Cage, que está basada en la historia de otro gran traficante de armas, de Victor Bout. Y bueno, a fin de cuentas puede ser un arquetipo, esa sensación de lujo, de poder, de impunidad, esa vida al límite, tratando y negociando con personajes pues muy turbios. Todo eso tiene que imprimir carácter. Tú que lo has tratado, ¿cómo es Alcásar? ¿Qué tipo de persona? Bueno, Alcásar es un personaje que es verdad que tiene ese punto de grandeza. Es un señor que es sobre todo soberbio, que lo que más le ha descrito siempre ha sido su soberbia, sus aires de grandeza, pero que luego también tenía un punto de persona que se preocupaba por los demás, lo cual a mí me resulta muy curioso, porque todas esas personalidades tan narcisistas y tan soberbias tienden a pensar que ellos son lo primero, pero este luego es alguien que si recibía algún amigo en su casa, y tenía amigos que no eran todos ni millonarios, ni traficantes, ni nada, es decir, tenía amigos como podemos ser tú y yo, que te recibe en su casa y que se preocupa por ti, se preocupa por enseñarte Marbella, como pasaba con gente con la que he hablado, gente normal y corriente, o abogados a lo mejor, pero de un estatus digamos más normal, sin perfiles tan altos, y se preocupaba también por ellos. Conmigo, por ejemplo, durante todos estos años, a mí cada Navidad me envía un Christmas. Es el único Christmas que yo recibo, y que creo que ya no se reciben Christmas hoy en día, o poco se reciben, y a mí cada Navidad puntualmente me envía un Christmas escrito a mano, le gustan mucho los ciervos siempre en la carátula del Christmas, con sus mejores deseos para mí y para mi familia. Y yo estoy seguro no lo hace por quedar bien conmigo, porque otras veces se mete conmigo en los mensajes que me envía cuando desconfía de mí, sino que lo hace por sí, llamarlo cariño. Ahora va a sonar raro que diga cariño tratándose de un personaje así, pero sí, por un interés sincero, digamos. Luego hablaremos un rato de la estancia de este personaje en prisión, pero oye, ¿cómo es la caída? ¿Cómo se toma una persona que ha sido un auténtico dios, que se le llamaba el rey de Marbella? Esas fiestas, esos yates, esos lujos, y de repente estás en una prisión de máxima seguridad. Pues a lo mejor te estoy haciendo la misma pregunta que te podría hacer respecto al Chapo Guzmán, por ejemplo. Una persona que ha estado tan arriba y está encerrado en una caja de cerillas, ¿cómo mina eso su carácter? Pues fíjate, en este caso además es que lo de Alcásar ha sido progresivo, porque a él le detienen en España en el año 2007, después de que la DEA organiza una operación encubierta contra él. Le consiguen el gobierno americano consigue que le extraditen, pero él durante todo ese tiempo él piensa que no se le va a extraditar nunca. Entonces, una vez que se le extradita, hasta que es juzgado, él mientras tanto piensa que se le va a juzgar, pero que se le va a absolver. Una vez que se le condena, él pasa tiempo pensando que cuando va a llegar la apelación se le va a soltar. Es decir, él mantiene la esperanza durante mucho tiempo en que es una situación provisional, con lo cual durante ese tiempo él está en la cárcel, pero él
hay que decir que él ya había estado previamente en la cárcel en España, que cumplió 2 años de prisión preventiva en los años 90, con lo cual ya está acostumbrado a pasar del todo a la nada, pero él todavía se cree que es provisional. Y yo lo que sí he visto durante los últimos años es que él ya ha asumido que no va a salir de la cárcel, y entonces se le ha acabado toda la grandeza, se le ha acabado incluso el dinero, ha llegado a hacer incluso una campaña de crowdfunding por internet para intentar recaudar fondos para su defensa. Ha visto que todas las apelaciones que hacías eran rechazadas, y ahora empieza a ser consciente de que se va a morir en la cárcel en Estados Unidos. El nombre de Alcázar ha estado asociado a un montón de asuntos turbios, y probablemente el primero, y además uno no solamente turbio sino directamente trágico, es el desastre de la tragedia de Lockerbie, aquel vuelo de la Pan Am que fue derribado por un atentado terrorista. ¿Estuvo Alcázar realmente implicado en este atentado? Yo creo que no. Vamos, y nunca ha salido ninguna prueba, no es una cuestión mía de fe, nunca ha salido ninguna prueba realmente que le relacionara con ello, pero es verdad que su nombre salió relacionado con el atentado porque supuestamente en una de estas teorías un poco de la conspiración sobre el atentado había un pacto de la CIA con un traficante al que le permitían llevar drogas legalmente desde Oriente Medio hasta Estados Unidos. Este traficante se supone que era Alcázar, y a través de esa ruta limpia que tenía para las drogas es como se habría metido la bomba en aquel avión que salía del aeropuerto de Frankfurt, que es el que terminó estallando sobre Lockerbie. Aquello salió en su momento, salió algunas noticias, algunos informes de cuya procedencia no se sabía de dónde venían, pero nunca hubo más pruebas allá que le implicaran a él. Donde sí que parece que tuvo participación, más allá de leyendas urbanas o de teorías de conspiración, fue en el escándalo Irán-Contra. En el Irán-Contra, bueno, el Irán-Contra es muy curioso porque el Irán-Contra es el escándalo que le sitúa a él, o que le da los galones además de gran traficante, es decir, el traficante sirio que en esos momentos ya vivía en Marbella además, y que aparece en el Irán-Contra. Y es verdad que Alcázar aparece en el Irán-Contra porque aparece que se le hacen pagos de 1,5 millones por armas. Lo curioso es que eso, que le da esos galones de gran traficante, él en el Irán-Contra participa pero engañado. Y es verdad porque, vamos, o es verdad, o al menos por lo que yo he podido averiguar, él cuenta que él nunca supo que las armas que estaba vendiendo iban a acabar para armar a la contra, que iban a acabar en Irán, porque él además nunca quiso vender armas a Irán, y que había sido una operación encubierta, que él simplemente tenía un contacto que era una empresa portuguesa a la que él ya suministraba armas, y que esos son los que le compraron a él las armas como en otras ocasiones, y que con los años, cuando estalló todo, fue cuando vio dónde estaban acabando realmente las armas que él había vendido a esa empresa portuguesa. Siguiente historia donde aparece el nombre, y que además ya ahí es donde le da un auténtico vuelco a su vida: el secuestro del Achille Lauro. Ahí sí está mucho más implicado, de hecho por el secuestro del Achille Lauro, que es el crucero aquel italiano que secuestró un comando palestino en los años 80, por aquel caso es por el que él pasa 2 años encerrado, cumpliendo prisión preventiva en la cárcel por orden de Garzón, que es el que instruye la causa contra él, porque supuestamente Alcázar fue el hombre que facilitó las armas a ese comando para secuestrar el barco. Alcázar se establece en España, se establece en Marbella, forma parte de la Jet, de la Beautiful People. ¿Cómo era la vida de este hombre en Marbella? Pues este tenía una mansión que sigue estando en Marbella, en la urbanización Atalaya del Río Verde, una urbanización que se llama Mifadil, con 14 habitaciones, con un aspecto de palacete renacentista, con arcos de medio punto, con una piscina en forma de trébol. Maravilla. Sí, la verdad es que es súper... Ahora está abandonada, yo la última vez que la he visto estaba abandonada, el césped ya no brillaba verde, sino que era todo jarasca, se había caído la red de la pista de tenis, la piscina estaba vacía, etcétera. Muy metafórico también. Sí, vamos, del declive absoluto, o sea, el mejor símbolo de lo que fue y de lo que es hoy. Y luego tenía su Rolls Royce, tenía su equipo de guardaespaldas que lo acompañaban siempre, sobre todo siempre que no estaba en Marbella. Cuando estaba fuera de Marbella es cuando iba con los guardaespaldas. Si salía a lo mejor por Puerto Banús a pasear, a lo mejor iba con un par de guardaespaldas y a distancia, o sea, no era tan... No
no sé cómo llamarlo, tan llamativo. Tampoco es que fuera ahí rodeado como si fuera el presidente de Estados Unidos. Y luego le gustaba mucho ir por el centro de Marbella, lejos de esa Marbella del lujo. Le gustaba ir con su mujer, incluso cerraba las tiendas para que la mujer pudiera comprar tranquilamente. Llegó a tener sus cuentas bancarias. Uno de sus bancos de referencia, que a mí es un episodio que me hace mucha gracia, era el Banco Bilbao, que estaba en el centro, en el casco antiguo de Marbella. Y él iba ahí con sus cuadernitos, como un colegial, porque tenía un cuaderno para cada cuenta, a revisar sus cuentas en el banco. Y en ese banco él ingresaba el dinero del tráfico de armas y del negocio de las armas, más que nada porque le hacían transferencias en los que ponía que era por venta de armas. Oye, y en medio de aquel delirio que era la Marbella de la época, resulta que Alcázar tenía incluso sus piques con otros residentes notables de la ciudad. A ver quién molaba más, a ver quién era el más guay. Por ejemplo, con Adnan Khashoggi. Bueno, con Khashoggi, sí, esa es una de las leyendas más famosas de Portobanos. Él niega que sucediera, de todas formas. Luego, según a quien le preguntes, te dice que sí o que no. Pero con Khashoggi, que era Khashoggi sí que era un gran traficante de los gigantescos de la misma época que Alcázar, y entonces hubo un momento en el que Khashoggi tenía problemas con sus negocios, y al parecer, según cuenta esta leyenda, se encuentran ambos en Puerto Banús. Y Alcázar se acerca a Khashoggi y le dice: he escuchado que tienes problemas económicos, que quieres vender tu yate, el famoso Nabila de Khashoggi, que tenía hasta funeraria incorporada, tenía el yate. Dice: he escuchado que tienes problemas, si quieres tengo algo de dinero suelto, si quieres te compro el yate y se lo regalo a mi hermano, que su mujer se llama Nabila. Y Khashoggi, al parecer, pues claro, jamás, antes lo hundo que venderte a ti el yate, y eso. Es verdad que luego Alcázar nunca tuvo yates, Alcázar. Y además él dice, a mí no me interesaban los yates, me interesaban los coches y otras cosas, pero los yates nunca fue. Un avión sí llegó a tener, un avión privado y tal, pero yates nunca. Era hombre más de tierra que de mar. Oye, tu libro, aparte de ser un relato apasionante, tiene un montón de artistas invitados realmente de máxima actualidad algunos. Sale el comisario Villarejo. ¿Qué pinta Villarejo en todo eso? Bueno, Villarejo sale en todo realmente, o sea, tampoco nos sorprende mucho, pero en esta historia en concreto... Bueno, pues esa es la parte a mí que me parece más llamativa, no solo por Villarejo, sino del caso de Alcázar, porque aparte de ser un traficante de armas, aparte de ser un vecino de esa Marbella de la Llet, aparte de haber estado de alguna manera involucrado o presente su sombra en tantos acontecimientos tan siniestros y tan importantes, Alcázar era un confidente de la policía, y fue un confidente de la policía española durante muchos años, y un aliado, y más que un confidente, fue un aliado de la policía que ayudó en muchas cosas a la policía, a través de la policía del Estado español. Y entonces Villarejo fue su contacto en la policía durante muchísimos años. De hecho, ellos se consideran no ya amigos, sino hermanos, y se tratan como hermanos en las cartas que se escriben. Uh-huh. Y aparte de este trabajo como informador o como confidente para los servicios de inteligencia, ¿llegó a trabajar para el gobierno español como traficante de armas? Llegó a vender, sí. Él, por lo menos, él me ha confesado a mí que hizo una venta de armas en Angola para el gobierno y otra en Somalia. Porque dice también, claro, yo durante estos años yo quería que me contara todo lo posible, todo lo posible, absolutamente todo. Lo que pasa es que él dice, fíjate que todavía está en la cárcel, lleva 11 años en la cárcel, pero dice que no puede desvelar todos los negocios que hizo, porque entonces si no perdería su honradez y su prestigio como comerciante de armas, que es como él se llama. Pero él dice que todos los negocios que hizo siempre que fueron legales. Uh-huh. Hay otra faceta de esos negocios presuntamente legales que escuece especialmente en España, que es cuando se le empezó a relacionar con ETA. ¿Eso tiene algún fundamento? Él dice que no. Bueno, de todas formas, déjame puntualizar una cosa. Él dice que legales, pero claro, porque legales es porque él tenía una documentación supuestamente legal para hacerlo. Él conseguía una documentación para enviar armas a un sitio, y entonces dice que él por eso era legal, pero es mentira, porque claro, luego esas armas llegaban a ese sitio y de ese sitio salían, digamos, por la puerta de atrás, o se descargaban otro barco en alta mar y acababan en países en guerra. O sea, que de legales tampoco tenía nada. O sea, legales era un poco el escaparate o la teoría con la cual los organizaba. Y lo de ETA es porque Alcázar también estuvo... O sea, pasa como un poco como el Lockerbie. Nunca se ha demostrado que Alcázar vendiera armas a ETA.
Y de hecho Alcázar está implicado en uno de los casos más llamados, una de las mayores operaciones que hubo contra ETA, que fue la Operación Socoa, que permitió desmantelar en los años 80 una gran parte del aparato logístico de ETA. Cuando se consiguió colocar unos misiles con localizadores a ETA, que ETA compró en el mercado negro, y supuestamente esos misiles había sido Alcázar quien se los había vendido. Alcázar dice que no, que él nunca hizo eso. Otras fuentes muy cercanas a él dicen que sí. Claro, yo entiendo que el problema de reconocer que les vendiste esos misiles es que si les vendiste esos misiles es porque les habías vendido previamente otras cosas. Armas, claro. Alcázar colabora con el gobierno de España, pasa información al gobierno de España, vende armas al gobierno de España, se involucra con asuntos que podrían dejarle en mal lugar a él y al gobierno de España. Y luego va el gobierno de España y lo extradita a Estados Unidos. ¿Se siente Monser Alcázar traicionado por España? Absolutamente. Por eso te decía antes que él al principio, o sea, que él tarda en darse cuenta de la situación en la que está. Él nunca pensó que se le iba a extraditar. Es decir, ¿cómo me van a extraditar este país al que yo he ayudado tanto? Porque es verdad que ha participado en muchas operaciones con la policía, porque es verdad que ha facilitado mucha información, incluso le llegó a dar información a la CIA a través de la policía española. Y entonces él se siente absolutamente traicionado. Claro, dice, con todo lo que yo he hecho por este país, y van ahora y me entregan sin nada a cambio para España y de mala manera, y con una operación como la que le hizo la DEA contra él. ¿Cómo fue? Pues la DEA es el mismo caso que Víctor Bout. Le hicieron lo mismo, le metieron a varios confidentes como supuestos compradores de armas, confidentes de la DEA que estaban trabajando para la DEA, claro, se los meten como supuestos confidentes de armas que quieren hacer un negocio. En este caso recurrían a él, se supone que eran oficiales del gobierno de Nicaragua que querían comprar armas para el gobierno de Nicaragua. Hasta ahí todo en regla, si tienes los papeles del gobierno, bien, vamos a reunirnos. Entonces se reúnen con un socio de Alcázar en Líbano. Comienza la operación él, después de eso él da el visto bueno, llegan ya a Alcázar, se reúnen con Alcázar, todo sigue adelante, incluso llegan a reunirse en su casa, en el Palacio de Mifadil, en Marbella, y a mitad de la operación, esos agentes encubiertos, esos confidentes, que no son agentes, sino que porque si fueran agentes estaría prohibido que la DEA hiciera esa operación en España, pero dicen que eran confidentes, con lo cual sí pueden usarlos. A mitad de la operación le dicen que las armas no son para el gobierno de Nicaragua, sino que van a ir destinadas a la guerrilla de las FARC en Colombia, y que con esas armas, entre ellos misiles, quieren atentar contra los intereses de Estados Unidos en Colombia y derribar los helicópteros que el gobierno americano estaba dando al gobierno de Colombia para luchar contra la guerrilla. Alcázar, aún así, acepta el seguir con la operación, venderles esas armas sabiendo que es para eso, y con todas esas pruebas es con las que la DEA arma, digamos, la causa contra él, acusándole de terrorismo, de querer atentar contra personal americano e intereses americanos. O sea, efectivamente es la operación calcada a la de Bout. Exactamente la misma. La misma. Y Bout cayó como, no sé las fechas ahora mismo, no las recuerdo. Eso es lo que te iba a preguntar. Un año o 2 años después, exactamente con la misma operación. O sea, le hacen lo mismo. Eso es lo que te iba a preguntar, porque uno de los dos es un pardillo. O sea, Bout, que es el segundo. El segundo que cae. Y ahí empieza para esta persona una auténtica pesadilla, que muchos pensarán que merecida y otros que no, porque él dice que se le tortura en la cárcel. Eso ha sido un caso más reciente, sí. Es que, claro, igual que Alcázar colaboraba con la policía española, en los años 80, a través de la policía española y del gobierno español, también ayuda al gobierno francés en una liberación de rehenes en Líbano durante la guerra de Líbano. En ese momento la CIA americana empieza a ver el potencial que tiene Alcázar, y desde entonces la CIA y la DEA tratan de fichar a Alcázar. Quieren que Alcázar sea un confidente suyo, un activo, como lo llaman en la CIA. Quieren que sea un activo. Y Alcázar siempre se niega a trabajar con ellos. Y especialmente la CIA le quiere a Alcázar porque Alcázar, aunque viva en Marbella, aunque haga negocios por todo el mundo, Alcázar es sirio, y donde tiene sus mejores contactos es en Siria. Y además Alcázar es un acérrimo defensor del régimen de los al-Assad, primero de Jafet y ahora de Bashar, y con muchos contactos en la cúpula militar de los al-Assad, con lo cual la CIA quiere
intenta ficharlo en varias ocasiones para interferir en esos militares de alto rango, en los generales, para intentar que deserten o que traicionen a los al-Assad y así desestabilizar el régimen. Y una de las veces que la CIA se aproxima a él, o sea, no llegan a él con una tarjeta de visita, hola, buenos días, somos de la CIA, queremos contratarle, hemos visto su currículum en LinkedIn, sino que a través de otros sirios, del entorno de sirios en el exilio, se lo comunican. Estando en Marbella, y una de las últimas veces sucede en la cárcel con un preso que cumple condena con él en una cárcel que se llama Terreaute, en Indiana, que los presos de allí la llaman el Guantánamo Norte, y meten de repente, son unos presos, la mayoría son presos musulmanes con perfiles muy muy altos, la mayoría ligados a Al-Qaeda o a otras células terroristas, y de repente en la cárcel hace 3 años meten a un preso blanco de 40 años, que encima ha sido policía, que ha trabajado con el servicio secreto, un tipo que no viene a cuento de nada. Y le meten en la cárcel y este hombre empieza a hacerse amigo de Alcázar. Alcázar dice que al principio desconfía totalmente de él, pero que bueno, que según van pasando los meses, el otro le cuenta su historia, le dice que es que ha hecho una estafa por internet, que es verdad, que le han condenado ahí. Bueno, pues es una cárcel. Al final te acabas haciendo un poco amigo de él, teniéndole más cariño porque estáis solo, y hay un momento determinado en que este preso le dice que él está ahí, que le han metido ahí por él, y que quiere intentar conseguir un acuerdo para que él colabore con Estados Unidos en interferir en el régimen de Bashar al-Assad. Estamos hablando de hace 3-4 años, cuando está toda la guerra siria en su máxima ebullición y toda la campaña contra Bashar al-Assad. Y entonces eso no sale adelante, ese pacto, y Alcázar acaba en una celda de aislamiento, y sufriendo torturas, como denuncia él, durante varios días. Él denuncia que es recluido en una celda con altísimas temperaturas, más de 40 grados constantes, con luz también constante, sin mobiliario, casi imposibilitado para dormir. Y hay un momento en el que parece que se le ofrece salir directamente, a cambio de una cantidad de dinero. Según la operación esta, hay un momento en el que él dice, no, yo me niego a colaborar con el gobierno americano contra el sirio, y entonces dice, pero si podemos negociar mi liberación, yo puedo dar $40 millones de mi patrimonio para así poder salir o por tener una reducción de condena, o por poder salir libre. Y se supone, y es en ese momento, es una historia un poco extraña, Santi, eso, lo que sucede en todos esos meses en la cárcel. Porque es en ese momento cuando, digamos, ese otro preso, que es el que le ha ofrecido el supuesto pacto, desaparece de escena, sigue en la cárcel, pero desaparece de escena, y es cuando a Alcázar le meten en esa celda de aislamiento y le torturan durante varios días sin realmente haber causas para que... Bueno, en realidad nunca hay causas para que a ningún preso le metan en una celda así, pero en este caso es que no había ni mal comportamiento ni nada para que le hagan algo así. Hay una cosa que leyendo esa parte siempre, o sea, vamos, me la preguntaba. Alcázar es muy mayor, tiene 74. 75 creo que 75. cumple ahora en... sí, 75 cumple en otoño, sí. Uh-huh. Podía una persona con su trayectoria, podía haber aceptado el trato, irse a Siria, en teoría trabajar para los americanos, y una vez allí, píllame. Esa es una de las dudas que me queda a mí con el caso de Alcázar, que no he sido, debo reconocer que no he sido capaz de resolver ni de no de contar, de resolver. Es por qué no acepta, como tú estás diciendo, por qué no acepta en un momento ese trato. Hay algo más ahí detrás que yo no he llegado a saber. Porque ese señor mayor, como estás diciendo, 30 años, o sea, por mucha fidelidad que le tengas a Bashar al-Assad, yo creo que le tienes más fidelidad a tu propia vida. Y no le dejan ver a la familia. Y a salir, no le dejan ver a la familia. Lleva 11 años en Estados Unidos y la familia le han prohibido ir a verle. Está muy solo, está totalmente aislado, no tiene ningún tipo de apoyo. Es decir... Y lo que dices, que tú puedes jurar lealtad, digamos, ahora juro lealtad al presidente Trump, voy a ayudarle en todo lo que quiera, y luego
no hacer nada o intentar escabullirte o algo. O hacerlo, vamos, para salvar tu propia vida y pasar los años que te queden de vida con tu familia o por lo menos en un sitio mejor que en una cárcel americana. Pues esto ha sido solo un retazo de lo que podéis encontrar en El Traficante, el libro de David López Canales, que es un libro periodístico, obviamente, pero podría ser perfectamente una novela de intriga y yo, vamos, lo veo hasta digno de una serie de televisión en Netflix, en HBO o donde sea, porque aparte de todo lo que hemos contado, hay un montón más de historias, un montón de personajes que son coprotagonistas de esas historias: Jesús Gil, el comisario Villarejo, el juez Garzón, Rafael Vera. Y a mí, como documento de una parte muy desconocida de la historia de este país, de la historia reciente de este país, pues me ha encantado. David, que ha sido un placer tenerte en Días Extraños. Muchísimas gracias, Santi. He disfrutado mucho de aquí. Gracias por venir a mi casa. Pues gracias a ti por recibirme y enhorabuena por el magnífico trabajo. Peter, ¿Elliot es tu amigo imaginario? ¿Qué es imaginario? Pues es cuando te inventas a alguien para tener a alguien con quien hablar. Es para no sentirte solo. ¿Son divertidos? Claro. ¿Y vuelan? Supongo que pueden hacer lo que tú quieras. Por eso son imaginarios. ¿Tú también eres mi amiga imaginaria? Yo soy real. Elliot también. Todos los que convivimos con alguna mascota conocemos bien la experiencia. Un buen día, nuestro perro, nuestro gato, se queda mirando fijamente un punto de la habitación en el que no hay absolutamente nada. A veces hasta parece seguir un objeto invisible con la mirada o gruñe ante una amenaza que no podemos detectar. Y ante ese comportamiento pues sentimos curiosidad, a veces inquietud. Pero es curioso, porque cuando esas mismas cosas las hacen los niños, decimos, bueno, es su imaginación. Porque los niños también hablan, también miran, también interactúan con cosas que no somos capaces de ver. Son los llamados amigos imaginarios. Y para hablar de amigos imaginarios hemos convocado a un amigo que no tiene absolutamente nada de imaginario, es muy real y muy buen amigo, que es José Antonio Caravaca. José Antonio, bienvenido de nuevo a Días Extraños. Hola, ¿qué tal, Santi? Encantado. Oye, lo que decía, a veces cuando vemos a un niño jugando o conversando con un amigo imaginario, hombre, a veces impresiona un poquito esos soliloquios extraños, esa que parece que efectivamente lo ve, lo oye, que le responde. Pero bueno, lo achacamos siempre, posiblemente para nuestra tranquilidad o para nuestra paz mental. Decimos, bueno, imaginaciones del niño. Pero puede que haya algo más, ¿verdad? Bueno, el tema de los amigos imaginarios es un asunto que ha preocupado a la psicología hace relativamente poco tiempo. A finales del siglo XIX fue cuando se empezó a prestar algo de atención a este particular fenómeno de niños que al parecer jugaban o interaccionaban con amigos invisibles que solamente los podían ver ellos, pero prácticamente hasta bien entrado el siglo XX, hacia la década de los años 30, fue cuando se empezó a estudiar este tipo de situaciones. En un primer momento se pensaba que este tipo de experiencias solamente las relataban niños que tenían problemas familiares graves o que eran huérfanos, que no tenían un referente familiar claro. De hecho, algunos de estos estudios se elaboraron
en un primer momento en orfanato, pero como digo, estudios posteriores pues demostraron que esto no era así, sino que había niños en ambientes familiares completamente normales que también tenían estos, entre comillas, amigos imaginarios con los que hablaban, con los que jugaban, con los que se comportaban como si realmente se tratase de una persona física. De hecho, la descripción que da la psicología oficial es que el amigo imaginario es un amigo que realmente no existe, pero que el niño vivencia como si fuera real y habla y juega con él. Lo curioso es que, como tú bien decías, hay otro tipo de circunstancias que rodean a la infancia de los niños, en las cuales se habla también de la visión de otro tipo de amigos invisibles que son un tanto más desconcertantes, incluso más aterradores, mientras que también hay que dar un dato para que tu audiencia lo sepa, lo que en un primer momento la psicología pensaba que era un fenómeno más o menos marginal relacionado con niños huérfanos, con niños con problemas psicológicos que necesitaban crear como un artificio psicológico que le aislara de la situación cruda que tenían en el día a día, pues con estudios estadísticos se demostró que incluso entre el 50 y el 65% de los niños ¿sí? Tenían amigos invisibles e incluso establecieron un abanico de edad para situar este tipo de fenómenos, y la mayoría de expertos sitúan que entre los 2 años y medio hasta los 6, 7 años de edad, la psicología establece que muchos niños tienen este tipo de amigos invisibles que incluso para no alarmar a los padres indican que puede tener incluso un beneficio emocional para el niño muy importante, porque le ayuda a tener un desarrollo social importante, a proyectar conflictos externos y relacionarse con otras personas que no deben de actuar de una manera violenta o entre comillas ante el testimonio de sus hijos que tienen estos amigos invisibles. Pero lo que quizás nos interesa a nosotros, claro, en esos días extraños que uno puede llegar a vivir, son situaciones en que los niños ya no hablan tan claramente de un amigo imaginario, que incluso la psicología define que pueden ser animales, superhéroes, otros niños, creaciones imaginarias, incluso muñecos o peluches que tienen a su alrededor que los convierte como en amigos vivos. Lo que nos interesa a los investigadores de lo extraño, de los forteanos, es precisamente niños que parecen ver una realidad distinta a la de los adultos, y curiosamente a lo largo de la historia es notable la cantidad de niños que han tenido visiones de otro tipo de entidades. Hay que recordar, por ejemplo, dentro del campo de las apariciones marianas, ¿sí? La mayoría de los videntes, de las personas que tienen encuentros con la Virgen María, son niños. Por darte algunos datos, por ejemplo, los protagonistas de las apariciones de Fátima, sí, para claro, también dejar claro que estamos hablando de apariciones que, independientemente de la naturaleza celestial, extraterrena o lo que le queramos aplicar, pues son fenómenos que han ocurrido, que hay suficientes pruebas detrás de ellos para indicar que estamos hablando de una fenomenología real. Pues, por ejemplo, Lucía tenía 10 años, Francisco tenía 9, Jacinta tenía 7, Bernadette, la vidente de Francia, de Lourdes.
de Lourdes tenía 13 años, las niñas de Garabandal tenían, eran 4, porque tenían 3, tenían 12 y la más pequeña tenía 11. Por tanto, vemos que hay una serie de situaciones anómalas que se producen en la edad infantil y que son testigos de, como digo, de una realidad que parece escaparse a los ojos de los adultos, aunque haya personas adultas que puedan testificar este tipo de manifestaciones. Y como hablábamos, fuera de micro, lo curioso es que dentro del fenómeno OVNI, también detectamos que la gran mayoría de testigos que han presenciado el desembarco de los ocupantes de un platillo volador son niños. Decías, y desconocía el dato, que la ciencia se viene interesando por este fenómeno desde mediados del siglo XIX y con más intensidad a partir de los años 30 del 20. Pero supongo que este tipo de cosas las habrán hecho los niños toda la vida, en todas las épocas, y que antaño pues las interpretaciones serían otras, pues habla con los dioses, habla con las hadas, habla con los ángeles, o en casos más terribles con los demonios. Sí, prácticamente en todas las culturas y folclore encontramos relatos de niños que han tenido, como digo, y podríamos enmarcarlo en esta generalidad de visiones de entidades, seres desconocidos, que dependiendo de la época se han ido enmarcando en diferentes asuntos, como decía, considerando que eran hadas, que eran ángeles, que eran demonios. Pero lo curioso es que en casi todas las ramas de las anomalías que investigamos, encontramos que una gran cantidad de sucesos están protagonizados por niños. Evidentemente, muchos de tus oyentes pues se pueden preguntar, bueno, pero esto puede ser también lógico porque los niños son los que tienen la imaginación más disparada, son gente... Pero claro, lo curioso es que en muchos de estos eventos encontramos huellas físicas que posteriormente han podido ser incluso observados por sus familiares, y por tanto allí vemos que hay un amplio abanico de posibilidades que apuntan que realmente los niños están presenciando algo que incluso en ocasiones los animales también parecen atestiguarlo, parecen confirmar lo que el niño está presenciando. Yo, por ejemplo, investigué un caso que sucedió de la misma manera casi literal a la que tú iniciabas esta conversación, de que el niño y el perro de la familia se quedaban mirando a un punto fijo de la habitación, y este niño no hablaba de un amiguito imaginario que venía a jugar con él, sino que era una persona alta, que no le podía ver bien las facciones, pero a todas luces se trataba de un adulto, de un hombre que se hallaba inmóvil en una esquina de la habitación. Y los padres pues me decían, mira, Caravaca, yo me lo hubiera tomado incluso como algo propio de la imaginación infantil, que muchas veces incluso los adultos lo utilizamos como una especie de escudo, pantalla o de puente para no pensar en algo más extraño. Y me decía, pero claro, lo extraño es que muchas veces la esquina, cuando el niño está mirando, el perro también mira en esa dirección, y muchas veces cuando encontramos que el perro tiene un comportamiento extraño, le preguntamos al niño y nos dice, sí, está mirando al hombre. Fíjate que hay ahí un dato curioso. Es curioso. Y hay un experimento que, bueno, ahí lo dejo, que se puede hacer, es muy sencillo y a veces ha dado resultados terroríficos. Algo tan simple como pedirle al niño que tiene un amigo imaginario que lo dibuje con lápiz y papel.
Y a veces las cosas que dibujan no son precisamente tranquilizadoras. Claro, e incluso eso fue lo que llevó en la década de los 80 a descubrir muchos episodios de supuestos secuestros alienígenas, con todas las reservas que tiene este asunto, pero que los investigadores, al ver lo que dibujaban los niños, de esos amigos invisibles o de visitantes nocturnos que van directamente a la habitación del niño, porque esto también es un dato a tener en cuenta, que muchas de estas experiencias ocurren cuando el niño se encuentra dormido y es despertado por algún extraño sonido, por una voz interior, por algo que le dice íntimamente que está siendo observado, que hay alguien más en la habitación. Y investigadores del tema OVNI como Bull Hawking comprobaron que los niños, como bien decía, dibujaban criaturas, seres que se asemejaban a los que estaban perpetrando los secuestros alienígenas narrados por adultos. Por tanto, ahí vemos también que hay una cierta correlación entre lo que ven los niños y lo que después de alguna manera se puede documentar y extraer de ese hipotético mundo imaginario de lo que es la imaginación infantil, puesto que también hay que tener en cuenta que en estudios estadísticos de los que hemos estado hablando, que se han establecido sobre niños que tienen amigos imaginarios, pues demuestran que tienen cierta diferencia con otras personas o con otros niños, perdón, que no tienen este tipo de experiencias. Se tratan de niños muy empáticos, que tienen una gran creatividad, una gran imaginación, una alta sensibilidad. Incluso dicen que cuando son adultos demuestran tener grandes habilidades lingüísticas y, por tanto, vemos que hay una serie de patrones, de elementos que diferencian a los niños que tienen amigos imaginarios de los que no, pero realmente lo desconcertante para el profano es saber que, por ejemplo, actualmente, incluso desde hace ya varias décadas, se tienen estadísticas de que incluso hasta el 65% de los niños han tenido esta clase de amigos imaginarios. El último estudio se hizo por la Universidad de Washington y Oregón, ¿sí? Y creo que entrevistaron a 152 niños y demostraron que de cada 3 niños, 2 tenían amigos imaginarios. Y por tanto, también la pregunta que nos surge a nosotros, que vivimos en estos días extraños, es ¿cuántos de estos niños quizás no tengan un amigo imaginario y tengan otra cosa? Como muy bien has dicho, la fenomenología forteana está repleta, literalmente repleta de casos muy extraños protagonizados por niños. Y de todos ellos se acaba deduciendo que los más pequeños tienen una capacidad para contactar con, yo qué sé, con algo que se nos escapa a los adultos, que es invisible para nosotros. Hay 1000 ejemplos, no solamente los niños que ven ovnis, que ven fantasmas, que tienen amigos imaginarios, los casos de reencarnación, que hay algunos completamente inexplicables. Pero hay una cosa que llama muchísimo la atención, y es que cuando se llega a cierta edad, esto se olvida. Pero no es que se supere, no, es que se olvida siquiera que uno ha participado o ha sido protagonista de un hecho de esto. Se borra por completo la memoria y la capacidad. De hecho, Santi, hay muchos expertos que dicen que los adultos, los padres, los familiares, los amigos, son los que hacen esta poda gimnástica para que los niños poco a poco pierdan este contacto con ese otro mundo, con esa otra realidad, diciéndole, no, esto no puede existir, ese amigo que viene a visitarte no es real. Bueno, también hay que ser que estaríamos hablando de los casos que van más allá de lo que la psicología puede llegar a explicar. Y por tanto, como dice, cuando el niño llega ya a una edad adolescente, por la influencia de
la familia o los amigos, pues va considerando estos asuntos menores y llega incluso un momento en el que no le da mayor trascendencia y lo relega al más profundo de los olvidos, pero hay otros individuos que sí siguen manteniendo este hilo, esta especie de comunicación o de visión de esa otra realidad para ya de adultos pues tener mayor entendimiento de lo que le ha ocurrido. Por ejemplo, yo conocí también a dos hermanos, ¿Sí? para que también vea tus oyentes que estamos hablando de fenómenos que de alguna manera tienen cierta repercusión e importancia en sus vidas, de dos hermanos que a corta edad o 5 años se encontraban en su casa y cuando iban a subir al cuarto donde dormían, que estaba en la planta de arriba, cuando van a iniciar la subida de la escalera, ven que en el rellano de arriba hay 2 o 3 criaturas pequeñas de la altura de un niño, aunque no se trataba evidentemente de un niño. Decía que tenía como una especie de luminosidad que le salía del cuerpo y que estaban paradas allí hablándose entre ellas y mirando a estos dos hermanos. Y los dos hermanos, yo he hablado con ellos y estaban completamente seguros de que aquello era real. Incluso me daban el dato de que estos seres estaban por delante de la pared, que no eran vaporosos ni transparentes. Durante un tiempo estos dos hermanos pues se dedicaron a la investigación del tema ovni y de los asuntos paranormales, porque sintieron que aquella presencia, que aquellos seres, fuesen lo que fuesen, pues tenían un componente real, sí, claro. Era algo que les había sucedido por algo y, como digo, pues tuvo una trascendencia en su adolescencia y ya de mayor. A veces se llama cariñosamente a los niños locos bajitos, y a lo mejor no está tan mal tirado, porque comparten con los locos esa capacidad para contactar con cosas reales o no, que desde luego a los adultos cuerdos, vamos a llamarnos así, se nos escapan. Y a lo mejor estamos hablando de fenómenos que tienen más que ver de lo que parece. Claro, yo creo que los niños y esos locos no tan bajitos, entre los cuales yo me enorgullezco pertenecer, aunque no tenga esas visiones de esa otra realidad, pero creo que no tienen tantos filtros mentales, no tienen tantos filtros culturales impuestos que le hacen de alguna manera decir esto sí es real o esto no es real. Por ejemplo, hay algunos investigadores que dicen, por ejemplo, cuando una persona ha adoptado una respuesta a una situación en la vida suya ordinaria por algo que ha soñado, ¿qué tipo de entidad física le puede dar a un sueño? Sí, Sin embargo, muchas personas dicen, mira, pues yo en un momento dado de mi vida, en cuestiones laborables, en cuestiones personales, en cuestiones sueño y decidí hacer esto o hacer lo otro y me fue bien. Entonces, claro, ahí vemos que el sueño, que para muchos es una cosa etérea, que no se puede pesar, de alguna manera te ha influido en la vida. Por tanto, vemos que hay cosas que a lo mejor se escapan todavía del laboratorio, pero que tienen una trascendencia en nuestra vida. Y hablando, por ejemplo, de cosas de este tipo, John Keel hablaba de un caso muy interesante ocurrido veían en una casa que recientemente habían alquilado la presencia en varias habitaciones de una extraña silueta de un hombre sin mayores rasgos, pero que asustaba a la familia. Y fíjate, al hilo de lo que hemos estado hablando, cuando le preguntan al niño, el niño le dice, es mi amigo, se llama Puki. Anda. Claro, ya imagínate, ya la familia que ya tenía de por sí el miedo en el cuerpo, era un niño de 2 años. Sí.
un niño de 2 años, al que incluso habían dejado al margen un tanto de estos acontecimientos extraños. Y claro, la familia cogió tanto miedo que abandonó la casa y al poco tiempo sufrió un incendio. Caramba. Fíjate, antes he exclamado, que me parecía muy interesante, de hecho, qué interesante, lo que decías, porque creo que has dado con una de las claves del asunto, y es que todo esto puede ser también cultural. Mira, a mí me gusta mucho la historia de la Grecia clásica, de la antigua Grecia, y cuando lees, por ejemplo, a Heródoto, que es el padre de la historia, es el primero de los grandes historiadores, descubres que los antiguos griegos vivían en un mundo mágico, no un mundo de superstición, no, un mundo directamente de magia, un mundo en el que si una pastora se encontraba con un fauno e interactuaba con él, incluso sexualmente, a nadie le parecía especialmente raro, o que si un guerrero pues estaba, yo qué sé, limpiando sus armas en un río y se le aparecían unas ninfas y le decían, oye, que este río es nuestro y estás mancillándolo con la sangre de tus armas, etcétera, etcétera, el tipo se disculpaba, se iba y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y es como si hubiese habido civilizaciones en las que ese otro lado, por llamarlo de alguna manera, era completamente cotidiano, completamente real y formaba parte de la cotidianidad y de la realidad, y otras como la nuestra, en las que, bueno, esto directamente no existe, que tampoco digo que me parezca mal, pero que es una parte de la realidad, que son unos fenómenos pues que han sido marginados, son fenómenos marginados, son fenómenos que se asocian a la locura, a los trastornos, a la fantasía, pero del mismo modo que incluso en la Grecia clásica, hasta bien entrado el medievo, el paradigma de escuchar voces estaba bien considerado. Sí. Había gente que pensaba que estas voces le instruían, le daban consejos, que de alguna manera les acompañaban, una especie de ángel de la guarda, aunque no era en el concepto judeocristiano, pero cuando entra el filtro de la religión, cuando ya en el medievo la gente que dice escuchar voces, pues claro, se entera el párroco de turno, el censurador y tal, pues ya considera que esto quizás, estas voces sean producto del demonio, y durante un tiempo pues se marginan o se conducen hacia el tema religioso. Ya evidentemente la gente comienza a tener miedo de escuchar voces porque las asocia, bajo el miedo que había en el medievo, a todo lo relacionado con la religión cristiana y sobre todo con los castigos que se podían imponer. Y posteriormente, con la entrada ya de la industrialización, el tema de las voces se margina también y se mete en el cajón desastre de los trastornos mentales, cuando incluso, gracias a Dios, ya hay algunos psicólogos y estudiosos que consideran que el asunto de las voces internas y tal, pues tiene una historia antigua y que tiene una serie de connotaciones interesantes que incluso pueden ser beneficiosas para la persona que las escucha, independientemente que le queramos dar o no ese tinte sobrenatural, pero incluso tratándose de algo interno, en la mayoría de las ocasiones pues se tratan de consejos, de situaciones que pueden llevar al alivio o algún tipo de respuestas interiores que tenga esa persona. Hay que decir, por ejemplo, que Carl Jung, y nadie puede negar que este hombre era cuanto menos brillante, él tenía un amigo imaginario dentro de su mundo onírico con el que soñaba habitualmente, al que le puso incluso un nombre, Filemón, el cual le daba muchos consejos y decía que tenían grandes debates, grandes conversaciones en ese etéreo y difuso universo de los sueños, y que después él plasmaba en sus libros, en sus investigaciones y en su vida cotidiana. Por tanto, vemos que todo el asunto de los amigos imaginarios es en realidad
un mundo muy, muy extenso donde no solamente encontramos esto, sino, por ejemplo, lo que tú hablabas de la antigüedad, esos contactos con esa otra realidad habitada siempre por seres y entidades desconocidos, el tema de las voces internas y voces desconocidas que escuchan muchas personas, y actualmente, por ejemplo, dentro del fenómeno ovni, es también cuanto menos sospechoso o definitorio de que hay una realidad ahí que todavía no hemos sabido calibrar exactamente, pues la mayoría de testigos que han visto estos platillos volantes aterrizar y descender sus ocupantes, pues los encontramos dentro del testimonio infantil y de prácticamente un margen un tanto superior al de los amigos imaginarios, pero estaríamos hablando de entre los 4 y 14, 15 años. Y esto también creo que tiene que ser un patrón o un indicativo de que los niños tienen menos filtros culturales que les permiten acceder, ver o incluso recibir esas llamadas desde el otro lado. Pues la próxima vez que veáis a un niño que dice que tiene un amigo imaginario, dadle un lápiz, dadle un papel y decidle que os lo dibuje. Es un experimento interesante si os atrevéis, claro. José Antonio Caravaca, por cierto, temas como este y muchos otros son los que podéis encontrar en el libro de José Antonio, Distorsión, que por cierto sigues triunfando con esto, vamos, como la Coca-Cola. Bueno, vamos poco a poco, pero la verdad que no me puedo quejar, ya vamos por la segunda edición, casi ya también acabada, y la respuesta del público, de los lectores, de los aficionados, de los compañeros está siendo fabulosa. De verdad, si os interesan este tipo de temas, y si estáis aquí, vamos a suponer que os interesan, es un libro que no os podéis perder. José Antonio, que muchísimas gracias por estar otra vez en Días Extraños. Sabes que esta es tu casa. Y sabes que a mí me encanta, me chiflan los días extraños. Un abrazo muy grande. Igualmente, amigo.